Después de Samuel como profeta, viene otro periodo, ¿no? Diferente. ¿Qué periodo viene después de Samuel? ¿Ah? Los reyes, eso, ¿no? El pueblo le pide a Samuel que, que Dios le dé un rey y Dios le da un rey bajo solemne advertencia de que va a ser terrible el abuso del rey. Dios les advierte, pero ellos de todas maneras quieren un rey abusivo. Y Dios les dice, ahí está, quieren rey abusivo, ahí está su rey abusivo. Y cuando se quejen, yo no les voy a escuchar. Entonces, el tiempo de los reyes, ¿no? También varios siglos. Ahora, el tiempo de los reyes, ahí sí desembocó. También es importante recordar, estamos con los primeros reyes. El primer rey, Saúl, ¿no es cierto? 40 años de Saúl. Después, Dios lo pone a David a reinar en reemplazo de Saúl. ¿Cuánto tiempo duró el reinado de David? 40 años, eso, ¿no? Después su hijo Salomón, también 40 años. Los tres duraron 40 años, Saúl y David y también Salomón. Después de Salomón, ahora el hijo de Salomón, Roboam. ¿Qué sucedió allí cuando iba a entrar a reinar Roboam? ¿Qué sucedió? Se dividió el reino. Las 10 tribus del norte se rebelaron contra el reino de Judá. Muy bien, estamos repasando, ya lo hemos visto. Y como digo, ustedes no pueden estudiar la Biblia sin saber estas cosas principales de la historia de Israel. Entonces, Saúl, primer rey, David, segundo rey, Salomón, tercer rey. Y en los días del hijo de Salomón, Roboam, se divide el reino, ¿no? Se parte en dos la nación de Israel. Las 10 tribus del norte y la tribu de Judá al sur. ¿Qué sucedió entonces a partir de ahí? Bueno, transcurren los descendientes de David y Salomón, los reyes, ¿no? Y hay una sucesión de reyes también que dura varios siglos, el tiempo de esos reyes, un rey tras otro. La mayor parte de los reyes fueron reyes desobedientes a Dios, la mayor parte. Algunos, excepcionalmente, algunos de los reyes buscaron a Jehová, dice la Biblia, pero eso fue más bien la excepción. Y tenemos dos fechas que, como digo, no pueden olvidarse. Tienen que recordarlo porque el que estudia la Biblia tiene que saber esto, así como el albañil sabe manejar la plomada y el nivel, ¿no? ¿Qué maneja el albañil? La línea vertical, la plomada, la línea horizontal, el nivel. Entonces, estas cosas que aprendemos tienen que saberlas, si no, como digo, es como el albañil que no sabe la plomada. Cautiverio, eso, ¿no? Cautiverio de Israel. ¿En qué año? 721 antes de Cristo. Miren, son más de 700 años antes de Cristo. ¿Por qué decimos el cautiverio de Israel? ¿De quién estamos hablando? Ahora, si recuerdan, a partir de la división del reino, después de la muerte de Salomón, ahí, ¿no? Cuando va a reinar el hijo de Salomón, ahí se divide el reino. Y a partir de que se divide el reino en la designación de los libros en la Biblia, la designación que le dan los profetas, ¿cuál es? Al reino del sur, o sea, la tribu que legítimamente le pertenece el reino, le comienzan a llamar Judá. Y al reino del norte, las 10 tribus que se salieron, le llaman Israel. Por eso decimos el cautiverio de Israel, es decir, las 10 tribus del norte. Miren, dense cuenta bien, a las 10 tribus del norte, después de la división del reino, en los mismos profetas
Las 10 tribus del norte que se rebelaron contra Judá ahora son llamadas Israel. Y mucho se habla también en los libros proféticos de Samaria. ¿Qué cosa era Samaria? Capital que ellos se establecieron, ¿no? Ellos establecieron su capital en Samaria, el reino del norte, también llamado Israel. Y el cautiverio de Judá, año 606. Al cautiverio de Judá, año 606 antes de Cristo. Bueno, ahora un detalle aquí que no es necesario que apunten tantos detalles, pero es un detalle aquí. El cautiverio de Judá duró en realidad un periodo de años, pero el cautiverio empezó, Nabucodonosor comenzó a invadir Judá en este año, ¿no? Y en realidad la culminación de ese cautiverio fue en el año 586. Pero eso es un detalle que no es tan importante. En este año comenzó, Nabucodonosor comenzó a invadir. Después que invadió, de inmediato no destruyó todo, no lo hizo de inmediato, porque la destrucción vino recién en el año 586 antes de Cristo, ¿no? Pero ya ese detalle no es tan importante, pero este sí es la fecha de la invasión de Nabucodonosor. Ahora también recordemos hacia dónde fueron cautivos el reino de Israel, asirio, el imperio asirio. Y el reino de Judá, ¿hacia dónde fueron cautivos? El imperio de Babilonia. Entonces, ahí está el libro de Daniel, ¿no? El libro de Daniel es lo que se le llama un libro del periodo, ¿cómo le dicen? Bueno, un libro del periodo del cautiverio, justamente, un profeta del cautiverio, Daniel. Todo lo que transcurre en el libro de Daniel no es en la tierra de Israel, sino que Daniel está ubicado justamente en Babilonia, ¿no? Está en todo ese periodo de 70 años de cautiverio. Ahí está Daniel en el reino de Babilonia. Primero, pero no solo Babilonia, porque Babilonia fue conquistado por el imperio Medo-Persia. Los medo-persas trajeron abajo el imperio de Babilonia y ahí también está Daniel, un periodo bien largo de la vida de Daniel. Em, bueno, ¿y qué sucedió con las 10 tribus del norte? Desaparecieron. ¿A dónde llegaron a estar las 10 tribus del norte? Nadie lo sabe, no se sabe, ¿no? Históricamente, como que Dios determinó para ellos, por una desobediencia tan grande, borrarlos del mapa, y así fue. Ahora, en los días de la tribulación, ya se habrán restaurado las 10 tribus. Esa es una pregunta que habías hecho, ¿no, hermano? El martes anterior, hermano Beto, preguntaste sobre los 144.000. Yo me olvidé de contestar esa pregunta, pero vayamos a Revelación, o sea, Apocalipsis. Apocalipsis, sí, Apocalipsis, Revelación, capítulo 7. Muy bien, a ver, ahí voy a leer. Y después de estas cosas vi 4 ángeles que estaban en pie sobre las 4 esquinas de la tierra,
deteniendo los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los cuatro ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni a la mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los señalados, que eran 144,000 señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 señalados. De la tribu de Rubén, 12,000 señalados. De la tribu de Gad, 12,000 señalados. De la tribu de Aser, 12,000 señalados. De la tribu de Neftalí, 12,000 señalados. De la tribu de Manasés, 12,000 señalados. De la tribu de Simeón, 12,000 señalados. De la tribu de Leví, 12,000 señalados. De la tribu de Isaacar, 12,000 señalados. De la tribu de Zabulón, 12,000 señalados. De la tribu de José, 12,000 señalados. De la tribu de Benjamín, 12,000 señalados. Ahí están las 12 tribus de Israel. Em, Muy bien. Ahora, este capítulo 7, ¿dónde está ubicado? ¿En qué tiempo se ubica? En la tribulación, pues claro, ¿no? La tribulación. Y ahí están 144,000 israelitas, con toda exactitud 12,000 de cada tribu. ¿Ven? ¿Eso qué significa? Dios restaurará. No sabemos cómo, Dios es poderoso, Dios ha de restaurar nuevamente, milagrosamente en realidad va a hacerlo Dios, ¿no? Porque ahorita la única tribu que existe en la tierra de Israel es Judá. Incluso la tribu de Benjamín era que llegó a ser muy pequeña porque habían cometido un enorme crimen en los tiempos de los jueces. Y Dios mismo ordenó que fuesen exterminados la tribu de Benjamín y quedaron apenas 400 varones de la tribu de, o 600, creo que era 600 varones de la tribu de Benjamín. Entonces prácticamente era una minúscula parte la tribu de Benjamín. Y en realidad como que se absorbió, tan pequeñito era Benjamín, como que se absorbió dentro de la tribu de Judá, ¿no? Pero en el tiempo de la tribulación, ahí está, de la tribu de Benjamín, 12,000 señalados. Entonces eso será algo milagroso que Dios hará. En este momento, ¿cuántas tribus hay? Solamente la tribu de Judá, nada más. Y Benjamín que está mezclado con ellos, que Dios sabe cómo hará y separará de los actuales judíos, Dios separará los que son de Benjamín. Bueno, y en ese tiempo de la tribulación, estos 144,000 israelitas, se supone, y yo creo que hay mucha razón en suponer eso, que ellos serán los misioneros del Evangelio al mundo entero, porque son israelitas creyentes en Cristo, grandemente consagrados para Dios. El resto de la nación de Israel será incrédula, pero ellos no. De 12,000 de cada tribu serán hombres escogidos de Dios, de medio de Israel. Y muchos comentaristas bíblicos han dicho eso, y como digo, yo creo que tienen razón, que ellos serán los misioneros del Evangelio en el mundo entero, en el tiempo de la tribulación. ¿Sí, hermano? No, en la tribulación, sí. Ahora, vale la pena aquí también hacer un repaso de los eventos finales. Vamos a hacer un repaso, ¿no? Como dicen a veces, los eventos del porvenir. Perdón. Vamos a repasar eso.
los eventos del porvenir, repasemos, porque también eso igual, ¿no? El estudiante de la Biblia tiene que saber sin, sin ninguna duda cuál es el orden de esos eventos. Entonces, hacemos un repaso. Muy bien. Entonces, ¿cómo, cuál sería el primero de los eventos? A ver, la época de la iglesia tiene un momento en que se inicia, ¿no? Cuando se inicia propiamente, cuando viene el Espíritu Santo, ¿no? El día de Pentecostés. Y también la época de la iglesia termina. ¿En qué momento termina la época de la iglesia? El arrebatamiento, también llamado el rapto de la iglesia. ¿Y qué sucede en el rapto? La iglesia y, y el Espíritu Santo salen del mundo. La iglesia junto con el Espíritu Santo, o tal vez se puede decir, el Espíritu Santo sale del mundo llevando a su iglesia, ¿no? Muy bien. Entonces, luego del rapto de la iglesia, viene un periodo de 7 años. Y otra vez entramos en un repaso porque tienen que aprender esas cosas, hermanos. A ver si alguien recuerda qué cosa es la semana 70 de Daniel. Hermano Mario, a ver si nos explicas qué cosa es la semana número 70 de Daniel. ¿O alguien que lo puede recordar? La semana 70 de Daniel. ¿Qué cosa es la semana número 70 de Daniel? ¿Qué cosa es? A ver, Beto. Ah, sí. Pero ¿qué tiene que ver esto con Daniel? ¿Se han olvidado? ¿Ah? A ver, venga un ratito acá, Mario. Ven, 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 para que nos ayudes a repasar. Eso es otro punto que ustedes tienen que saber. No pueden aprobar este curso si no saben eso. Un favorcito acá, ponte Mario. Ya vamos a repasar junto contigo, ¿ok? Porque tú eres el único que te estás acordando de la semana 70 de Daniel. A ver, explícanos un poco de las famosas 70 semanas. Más acácito porque la cámara. Según las profecías que Dios había dado acerca del cautiverio de, de Judá, entonces ya Daniel, con la sabiduría que Dios le había dado, este, había entendido que ya se había cumplido, o se estaban cumpliendo los 70 años claro, del 69 creo, ¿no? Del cautiverio de Judá. Entonces le pide a Dios en oración acerca de este fin de su cautiverio, ¿no? Y eh, o sea, como que él le hace una pregunta a Dios y Dios le responde eh, Mucho más grande. claro, claro, una respuesta completa de lo que de los sucesos. La pregunta de Daniel es pequeña, pero Dios le da una respuesta enorme. A- Dios le contesta hasta el reino de Dios. Sí. Ahora, no nos confundamos las 70 semanas de Daniel con los 70 años de cautiverio. Eso me olvidé de decirles hace un ratito, ¿no?
Las 10 tribus del norte nunca volvieron. ¿Qué pasó con la tribu de Judá? ¿Regresaron del cautiverio o no? Hermano Galindo, díganos usted. Las, ¿Cuánto tiempo transcurrieron en el cautiverio? 70 años, eso es. El profeta Jeremías, de parte de Dios, ya había dicho de antemano, 70 años durará el cautiverio de Judá, pero después de 70 años Dios tendría misericordia y Dios mismo los haría regresar, ¿no? El cautiverio iba a durar 70 años, pero una cosita, no se confundan, escuchen bien, no se confundan los 70 años de cautiverio con las 70 semanas de Daniel. Son dos cosas distintas. ¿Ya? 70 años de cautiverio de Judá, profetizado por Dios de antemano. Y 70 semanas de Daniel, es otra cosa diferente. No confundan las dos cosas, ¿ya? A ver, síguenos explicando, Mario. Sí, concerniente a las 70 semanas de Daniel, es es la respuesta que Dios le da acerca de los eventos que han de suceder eh, después del rapto de la iglesia, ¿no? Claro, va a venir la tribulación, ¿no? En donde el falso profeta va a engañar a Israel, ¿no? 3 años y medio de paz, de una supuesta paz, pero después de 3 años y medio se va a quitar la máscara y va a, digamos, a traicionar al pueblo de Israel, ¿no? Y va a comenzar la persecución contra la nación de Israel, ¿no? Y- Ya, gracias, Mario. Nos has ayudado un poco en este repaso, pero hay otros detalles que vamos a ver en este momento. Entonces, dejamos un momentito el orden de los eventos para repasar las 70 semanas de Daniel. Y ya, ¿sí? Ajá. Ah, era de primero bajo el reino de Nabucodonosor, primero, pero después cayó, ¿no? El imperio babilónico fue conquistado por Medo-Persia y el rey Ciro, estos reyes. Y Medo-Persia reemplazó al reino de Babilonia. Entonces, esos dos reinos están en el libro. No, no, Asiria no, eso no lo tocamos ya porque no hemos, después de Asiria vinieron posiblemente el mismo reino de Medo Persia, pero no tenemos interés en eso porque simplemente Asiria lo llevó cautivo a las 10 tribus del norte. Y después de esto ya no tenemos interés en saber porque desaparecieron sí, seguramente, eso debe ser, sí. Las 70 semanas de Daniel. Este es otro punto que no pueden aprobar este curso si no lo entienden. Y ya hemos hablado anteriormente de las 70 semanas de Daniel. Ahora, en este momento no vamos a hablar con mucho detalle, solamente vamos a repasar. Por eso yo les digo, tienen que leer sus notas, porque si no, ¿para qué están las notas? ¿Para qué estén archivadas las notas? Miren, yo personalmente siempre tengo que repasar estas notas. Yo las tomé, estas notas, hace como 10 años. Tenía otras notas anteriores y de nuevo, otra vez el curso que había aprendido lo volví a escuchar para tomar notas con más exactitud. Aquí están. Hace 10 años. Y continuamente tengo que repasarlas. Entonces ustedes las notas que tienen que repasarlas porque si no, ahora, no es que va a estar todo ahí porque uno se acuerda las cosas principales. Las 70 semanas de Daniel es algo tan principal en la Biblia que, igual que la historia de Israel, no pueden olvidar esto. Primero tienen que entenderlo.
Y después no pueden olvidar las 70 semanas. Es importantísimo. No vamos a hacer mucho en detalle en este momento porque ya lo hemos hecho anteriormente, pero repasamos nomás, ¿ok? Después del cautiverio de Judá, como decimos, Daniel como dijo Mario también, ¿no? Daniel le pregunta a Dios, Señor, está por cumplirse 70 años de nuestro cautiverio. Daniel está intrigado, preguntándole a Dios cómo se cumplirá el regreso de Israel a su tierra. Y cuando Daniel pregunta a Dios, intrigado, Dios le da una respuesta que es muchísimo más grande que la misma pregunta de Daniel. Porque lo único que quiere saber Daniel es cuándo se cumple o cómo se va a llevar a cabo el regreso de nuestra nación, de Judá, a la tierra de Israel. ¿Ok? Eso nomás quiere saber Daniel. Pero Dios le contesta no solamente el regreso a su tierra, Dios le contesta proyectándose hasta el reino eterno del Mesías. Dios le da un panorama enorme en el futuro, pero Daniel no había preguntado eso. Bueno, entonces lo que Dios le dice es lo siguiente, ¿no? 70 semanas de años. Una semana de años, 7 años. Entonces, 70 semanas de años serían 490 años. Y el punto de partida, ¿cuál es? El decreto. Punto de partida de las 70 semanas. ¿Dónde empieza la profecía? El decreto de Artajerjes era este rey que dio el decreto bueno, en la Biblia no dice Artajerjes, ¿ah? Pero ubicamos en la historia Artajerjes para reconstruir Jerusalén. El decreto para reconstruir Jerusalén. Este era un rey gentil, por supuesto, pero él dio ese decreto para reconstruir Jerusalén. Entonces, a partir de este punto, le dice Dios, van a pasar 490 años hasta que comience el reino del Mesías. Esa es la respuesta de Dios. Dios le dice a Daniel, eso está en Daniel capítulo 9, que como digo, ahorita no vemos en detalle, pero solamente repasamos. El punto de partida de la profecía, Dios le dice, desde el decreto desde el decreto para reconstruir, la Biblia no menciona el nombre de Artajerjes, sino que eso lo ubicamos dentro de la historia. La Biblia dice solamente desde el decreto para reconstruir Jerusalén. A partir de este punto del decreto hasta el comienzo del reino del Mesías son 70 semanas de años, o sea, 490 años. Lo que Dios le dice a Daniel es lo siguiente. Daniel, yo te voy a indicar esto, que cuando el rey dé el decreto de reconstruir Jerusalén, a partir de allí van a transcurrir 70 semanas de años hasta que comience el reino del Mesías. ¿Ok? ¿Quién es el Mesías? Cristo Jesús. Eso le dice Dios a Daniel. Ten en cuenta, Daniel, faltan 70 semanas de años, faltan 490 años, y este rey era contemporáneo de Daniel, en el tiempo de Daniel, ¿no? Entonces, a partir de este decreto, van a venir 70 semanas de años, y entonces, cuando ya hayan transcurrido 490 años, 70 semanas, comenzará
a reinar el Mesías. Muy bien, entendemos eso, ¿ok? Eso es lo primero que entendemos. Sí, claro, con el cautiverio. Claro, claro, en el cautiverio año 606, que como dije hace un ratito, no fue un año solamente, sino fue un periodo, ¿no? Y ese periodo duró hasta el 586 antes de Cristo. Finalmente, en el año 586 destruyeron los babilonios, no solamente se llevaron cautivos a la gente, destruyeron el templo completamente. En ese año, en el cautiverio hacia Babilonia. El templo quedó destruido. Y ahora Daniel le pregunta a Dios, ya falta poco para que volvamos a nuestra tierra, ya falta poco para que se cumplan 70 años de cautiverio. Señor, ¿cómo va a ser esto? Daniel, intrigado, le pregunta a Dios. Y Dios le contesta, como ya hemos dicho, no solamente le contesta el regreso del cautiverio, lo que Dios le contesta va mucho más lejos, en realidad se proyecta hasta la eternidad. Y Dios le dice a Daniel, desde este punto del decreto para reconstruir Jerusalén, que iba a ser pronto en esos mismos días, desde ahí hasta el reino del Mesías, hasta el comienzo del reino del Mesías, van a transcurrir 70 semanas de años, es decir, 490 años. Eso son las 70 semanas, las famosas 70 semanas de Daniel. ¿Ok? Ahora, yo les pregunto una cosa. ¿Cuántos años han pasado desde la reconstrucción de Jerusalén? Eh, contamos, ¿no? Año 606 menos 70, ¿cuánto sería? El año 606 menos 70, 500 y pico, ¿no? 500 y pico ya, 500 años antes de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos, aproximadamente en el año 500 antes de Cristo, es el punto inicial. Y del año 500 antes de Cristo pasaron 500 años hasta la llegada de Cristo. ¿Está bien? Ya. Pero la profecía que Dios le da a Daniel es que desde ahí, el decreto, hasta que comience a reinar el Mesías, faltan 490 años, casi 500. ¿Cuál es el problema? Porque pasaron 500 años hasta la primera venida de Cristo, casi exacto. Pero Cristo no comenzó a reinar. Y entonces, ¿cuál es el problema de la profecía? Nadie se acuerda. Nadie de ustedes se acuerda. Ah, claro, este es el milenio, claro. ¿Y cuál es el problema? Porque según la profecía, Dios le está diciendo, desde que el rey decrete la reconstrucción de Jerusalén hasta que comience el milenio, faltan 70 semanas de años, igual 490 años. ¿Cuál es el problema? ¿Alguien se acuerda? Nadie se acuerda. A ver, ven Mario otra vez. Ven acá, otra vez. Ustedes no estudian nada, hermanos. ¿Y cómo entonces? Se dan cuenta, yo no les estoy tomando examen, pero aquí cada semana yo les hago preguntas y no saben. ¿Por qué no saben? Porque no estudian lo que tienen en sus notas, no lo estudian. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo en eso? Ya, estamos de acuerdo, no estudian. Por lo menos en eso estamos de acuerdo, ¿no? ¿Y qué debe haber? Por favor, en su casa repasen, revisen sus notas, porque el resultado de que no estudian nada es que no saben nada. A ver, Mario, un poquito explícanos, ¿por qué? Este, después de la venida del Señor Jesús, se detiene, digamos, el reloj de Dios. O sea, para Israel, como, o sea, Dios no cuenta
estos 2000 años que han acontecido ya, ¿no? Desde el nacimiento de Jesús a la fecha, eh, porque es el tiempo de la iglesia, eh, ¿Cómo se llama el tiempo de la iglesia? claro, el misterio de la iglesia, Años, el misterio de la iglesia. Eso le llama la Biblia. El misterio de la claro. iglesia. Y después, El Señor Jesús llegó al mundo y fue crucificado cuando habían transcurrido. Ahí nomás, sigue, sigue, sigue. Ahí. sí, El Señor Jesús fue crucificado cuando habían transcurrido 69 semanas de años. ¿Cuánto es? 483 años. Desde el decreto de reconstruir Jerusalén hasta la crucifixión de Cristo pasaron exactamente 483 años, o sea, pasaron 69 semanas de años, ¿ok? Pero estas son 69, no son 70. Falta cumplir o se faltaba en el conteo de 70 semanas de años, queda en el aire una semana, la última semana. Entonces ahí está, ¿no? A ver, sigue, Mario. no me acuerdo, pastor. Eh, sí, la última semana se refiere justo cuando empieza la gran tribulación. Claro. Ya, ahora, gracias. La tribulación es la semana número 70. Miren, les voy a pedir que ustedes, por favor, se dediquen a estudiar. ¿Eh? Apenas estudiamos en una semana 2 horas, menos de 2 horas. Y si ustedes no se dedican, ahí tienen las notas, hermano. Esas notas no son para que lo guarden ahí, que estén guardados, durmiendo. Esas notas son para que ustedes aprendan. Pero si no las estudian, ¿cómo van a aprender? Porque uno se olvida, es natural, ¿no? Esto el pastor enseñó hace medio año y nada se acuerdan en absoluto porque no lo han repasado, no lo han estudiado. Muy bien, ya lo hemos estudiado, pero no repasan y no lo saben. Desde la profecía dice que desde el decreto de reconstruir Jerusalén hasta que comience el milenio, transcurrirán 70 semanas de años, o sea, 490 años. Ahora, aquí sucedió algo extraordinario. Efectivamente, desde el decreto hasta la crucifixión de Cristo se cumplieron 69 de las 70 semanas, o sea, 483 años. Pero queda en el aire, queda sin cumplirse la última semana de Daniel, queda que no se cumplió, porque en este punto, al haberse cumplido 69 semanas de años, 483 años, no 490, sino después de 483 años, exactamente allí fue la crucifixión del Señor Jesús. ¿Y qué pasó con la semana número 70 que iba a cumplirse? Aquí está algo extraordinario dentro de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que sucedió? La semana 70 no se ha cumplido hasta el día de hoy. Dios la ha puesto en suspenso. Dios detuvo el calendario de Dios. Dios lo congeló en relación a Israel. No a los gentiles, sino el calendario de Dios. En cuanto a su pueblo Israel, Dios lo congeló en ese punto, en la crucifixión de Cristo. Dios ha congelado su calendario divino para Israel, no para los gentiles, sino para Israel. Falta cumplirse la última semana de años. Dios paró el calendario de Israel en ese punto, a la crucifixión de Cristo. Y en ese reloj detenido de Israel,
que ya han pasado 2000 años y pico, Dios ha dejado paralizado el tiempo espiritual de Israel. Y en ese lapso del reloj de Israel paralizado, Dios ha hecho surgir lo que la Biblia le llama el misterio de la iglesia. Algo que no fue revelado a los profetas del Antiguo Testamento. Eso dice la Biblia, el misterio de la iglesia. Ahora, recordamos otra vez, de nuevo repasamos, y si ustedes no agarran sus notas para estudiar, cada pregunta que les hago no van a saber. ¿Se dan cuenta? No les tomo examen escrito, les tomo examen preguntándole. A ver, Fernando, explícanos, ¿en qué consiste un misterio en la Biblia, los misterios que están en el Nuevo Testamento? ¿Cómo se define un misterio del Nuevo Testamento? Ahí está. Muy bien, te felicito, Fernando. Algo que estuvo oculto en el Antiguo Testamento, Dios no lo reveló a ningún profeta, pero después de la venida de Cristo al mundo, recién Dios lo reveló. Ahí está. Es decir, fue misterio en el tiempo antiguo, pero ahora ya no es un misterio porque Dios lo ha revelado recién con la llegada de Cristo. Y la iglesia fue un misterio. Los profetas del Antiguo Testamento nunca supieron nada sobre la iglesia. Dios no se lo reveló. Y recién se lo revela Dios al apóstol Pablo, ya en el tiempo después de Jesús, ¿no? En ese tiempo de la venida de Cristo. Recién se lo revela Dios a Pablo, el misterio de la iglesia. ¿Por qué misterio? Porque Dios paralizó, Dios congeló su calendario, o sea, el calendario de Israel, y lo dejó congelado en el tiempo a Israel por su incredulidad y ha trabajado mientras Israel está paralizado en el calendario de Dios. Dios ha trabajado con los gentiles y ha hecho surgir entre los gentiles el misterio de la iglesia. ¿Eh? Ahora, ese periodo, ese paréntesis, ha durado aproximadamente 2000 años, ¿no es cierto? Y pronto va a terminar ese paréntesis de Dios, que es el misterio de la iglesia. Va a terminar pronto. No sabemos si mañana, si esta noche, si la próxima semana. Cuando venga el rapto de la iglesia, ese es el momento en que comenzará a correr nuevamente el calendario de Dios con Israel, o sea, la semana número 70. ¿Cuánto tiempo dura la semana número 70, hermana Leonor? ¿Cuánto tiempo va a durar la semana número 70, según la profecía? 7 años, eso es. La semana número 70 de Daniel son los 7 años de la tribulación. Los 7 años de la tribulación son la semana faltante en la profecía de Daniel. Y cuando termine la semana faltante, 7 años, se habrán cumplido las 70 semanas de años, 490 años. Porque Dios dijo, desde el decreto reconstruir Jerusalén hasta el reinado del Mesías, transcurrirán 70 semanas de años. Pero al llegar a la semana número 69, la crucifixión de Cristo, Dios paró el calendario de Israel y lo dejó Dios detenido su calendario. ¿Hasta qué momento? Hasta el rapto de la iglesia. Cuando suceda el rapto, el tic-tac de Dios volverá a correr. 7 años de la tribulación. La última semana profetizada en Daniel es exactamente los 7 años de la tribulación. Termina la semana número 70 y comenzará el milenio, exactamente como Dios se lo profetizó a Daniel. ¿Ve? Ahora sí hemos entendido, ¿no es cierto? Hemos entendido.
A ver, hermano Beto, vente acá. Todo es examen oral. Ve un ratito y explícanos acá cómo es esto. No les tomo examen escrito, pero les tomo examen oral y cada martes les voy a seguir tomando. A ver, explícanos, Beto. Pon el micro. Ya, sobre las 70 semanas, bueno, las 70 semanas de Daniel quiere decir que son 490 años, ¿no? Pero do- de- del decreto de Atarjerje, sí, y ahí hay un detenimiento de un tiempo, ¿no? Que es donde falta una semana de, que quiere decir que son 69 semanas que son detenidas nomás, que en esas 69 semanas vienen a ser los 483 años, ¿no? De ahí se detuvo, ¿no? ¿No? Es decir, el reloj de Dios de Israel Fue crucificado el Mesías, acá, en la semana 69, la crucifixión del Mesías. Y ahí, en la crucifixión del Mesías, ahí comienza. se detuvo el tiempo. Cuando Ya, se fue crucificado el Mesías, ahí fue crucificado cuando se cumplieron exactamente 483 años. Ahí es punto exacto, la crucifixión de Cristo. ujú, Y ahí, al ser crucificado el Mesías, ahí es donde Dios detiene el tiempo. ¿Ok? ujú. Y luego, ¿qué pasa más adelante con la... De ahí, de una vez que fue crucificado, empieza la tribulación, ¿no? Bueno, tiempo Eh, se ha congelado. sí, esto es un misterio que donde Dios congeló el tiempo de hasta que pasaron los 2000 años, ¿no? El misterio de la iglesia, sí, sí. Así es. ¿Y en qué momento se cumple la semana número 70? Cuando Jesús, eh, ya vino a llevar a la iglesia, el rapto. El rapto. Ahí, cuando Jesús llega a su iglesia, vuelve a correr el El reloj, exacto, y esos 7 años, ¿qué constituyen entonces? La última semana. ¿Qué viene a ser? la tribulación. La tribulación. ¿No? Ya. Gracias. Muy bien, ahora recién estamos entendiendo por qué es importantísima la profecía de las... ¿Sí, hermano? Sí, sí. Ya, claro, está grabado, sí. Ya, lo voy a poner en el grupo de ustedes que se llama Escuela Pastoral. Ya. Ah, ya. Ya, tiene razón, hermano, tiene razón, ¿ah? De veras. Ya. Entonces, ahora esta semana lo voy a poner, bueno, ya estás, lo vamos a subir a YouTube y de ahí se los paso, ¿ah? Tiene razón, está bien. ¿Ve? Entonces, es dentro del plan de Dios en la Biblia, es esencial, esencial que ustedes entiendan esta profecía, las 70 semanas de Daniel. Dios le dice a Daniel, van a transcurrir 490 años, o sea, 70 semanas de años, desde del decreto del rey hasta que comience el milenio, porque este es el milenio. Pero Dios hace algo inesperado, absolutamente algo inesperado. Cuando han transcurrido 69 semanas de años, cuando han pasado 483 años a partir del decreto,
Han pasado 483 años. ¿Qué sucede? El Mesías es crucificado. Y entonces en ese punto Dios detiene su calendario divino. Y surge en ese paréntesis, bueno, ahora entiendan una cosa, por favor, el reloj de Dios está detenido no para los gentiles, sino para Israel. El plan de Dios para Israel era, Cristo viene al mundo y inmediatamente comienza el milenio. Viniendo Cristo al mundo, Israel lo recibe como su rey y comienza el milenio. ¿Ok? Pero ¿qué pasó? Ellos aborrecieron a su rey, lo mataron, lo crucificaron. Entonces a Israel Dios lo deja congelado en el tiempo. Además, están en un velo de oscuridad, que no entienden nada sobre su Mesías Cristo Jesús. Y ya van 2000 años que están en ese velo de oscuridad ellos. Eso lo hizo Dios. Los dejó congelados en el tiempo a los israelitas, no a los gentiles, es distinto. El reloj de Dios en el mundo siempre es Israel. El reloj de Dios en la historia del mundo siempre es Israel. Por eso Jesús dijo, cuando veáis que la higuera florece, el verano está cerca a las puertas. La higuera es la nación de Israel. Año 1948, Israel fue reconstituido como nación después de 19 siglos, después de 1900 años, una nación inexistente porque desapareció, una nación que ya no existía casi 2000 años. Dios la hace resucitar a Israel, año 1948. Y Jesús dice, cuando vean que la higuera vuelve a florecer, el verano está cerca, o sea, la venida de Cristo está a las puertas. Y ese reloj de Israel ya sonó en el año, hace 70 años, ¿no? Y está a las puertas el rapto de la iglesia. Entonces, Dios congeló el calendario no de los gentiles, sino de Israel. Y habiendo transcurrido para los gentiles un tiempo de 2000 años y pico, en los cuales en medio Dios deja de trabajar con Israel porque han llegado al colmo de su rechazo de Dios, crucificando a su propio Salvador. Entonces Dios los deja ahí, en un rincón de oscuridad los ha dejado 2000 años. Y mientras tanto, en ese paréntesis de Israel, Dios traslada la bendición de su evangelio a los gentiles. Ante el rechazo terrible del mismo pueblo de Dios, Dios le da la bendición del Evangelio a los gentiles. La iglesia, el misterio de la iglesia. Ahora, termina el tiempo de la iglesia, ¿en qué punto? El rapto de la iglesia. El Espíritu Santo sale del mundo junto con la iglesia. Y en ese punto, en el rapto de la iglesia, comienza otra vez el tic-tac de Dios. Comienzan a correr la última semana que faltaba aquí. Y eso es exactamente los 7 años de la tribulación. Ahora recién está gente entendiendo. Hemos estudiado esto anteriormente, pero pues no lo entienden la primera vez, no sé. Pero el próximo martes les voy a volver a preguntar, ¿ok? Porque no pueden aprender este curso si no saben la famosa profecía, las 70 semanas de Daniel. ¿Ok? A ver, pregúntenle a veces algunos hermanos, líderes de las iglesias, a veces los pastores mismos, le preguntan, explíqueme las 70 semanas de Daniel y no saben, porque no estudian bien la Biblia, por eso no saben, porque no les enseñaron, ¿no? Etcétera. Pero ustedes no pueden terminar este curso sin haberlo aprendido, ¿ok? Muy bien, vamos a repasar unos minutitos, ¿ya? Un ratito de descanso.
Si no hubieran ellos crucificado a Jesús, si lo hubieran recibido como rey, hubiera corrido inmediatamente el milenio. Inmediatamente. Jesús viene a Israel, a su pueblo, lo reciben como rey porque se supone que lo iban a recibir porque él era su rey. Israel lo recibe como su rey y comienza su reino, comienza el milenio, ahí mismo. Ese era el plan de Dios. ¿Ve? Sí, sí, claro, no, la iglesia no tiene nada que ver con la... Claro, en las iglesias pentecostales dicen eso, pues es mentira, la iglesia no, la iglesia es quitada del mundo y la iglesia no pasa la tribulación. Ahora, ¿habrá creyentes en la tribulación? Sí, pero estos creyentes se convertirán a Cristo después del rapto de la iglesia, recién después. ¿Ve? Ellos no formaron parte de la iglesia porque eran incrédulos todavía, pero todos los creyentes hasta este punto del rapto serán llevados al cielo, ¿no? Sí, allá. Significa que no es salvo. Claro, no ha creído, no es salvo, pues, ¿no? Porque uno es salvo al creer en Cristo, nada más. Y si alguien se quedó, nunca fue salvo, nunca fue salvo. No es hijo de Dios. Sí, pues, sí, 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 diferente de ahora, ¿no? Hoy en día, bueno, al menos en nuestros países hay libertad del evangelio. Hay países donde no hay libertad, ahí también lo matan por ser cristiano, pero al menos nosotros tenemos libertad, ¿no? En la tribulación no habrá libertad. El anticristo los va a matar. Al que rechace el sello del anticristo va a ser degollado, decapitado. Y sí, con toda claridad. El que rechaza su sello, ese es el que pertenece a Cristo y lo van a matar, sí, hasta la muerte. Ah, ya. Ah, sí, sí, ajá, sí. Serán sellados, sí. Eso sí, sí, claro. Mm, de veras, sí, él, sí. Claro, no hay ninguna duda de eso. Si yo he puesto mi fe en Cristo, no hay ninguna duda. Yo soy hijo de Dios, se acabó. Bueno, es cierto que el chip ya, sí, bueno, el chip ya existe. Hermanos, miren, ustedes tengan bastante cuidado de escuchar cualquier tontería con lo que enseñan en internet. Cualquier tontería enseñan muchos predicadores. Hay un predicador que se apellida Bullón y es muy conocido. Ese predicador Bullón es adventista del séptimo día. Hay otro que es Armando Alducín o Alducin. Armando Alducín enseña cosas que no están en la Biblia. Inventa un cuento de la humanidad preadámica. Entonces, no escuchen fábulas, no escuchen esas cosas. Antes de escuchar a un predicador en internet, averigüen qué predicador es ese. Sí, ah, sí, sí, sí. Claro, claro, las mismas fábulas, sí, 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 sí. Y así, entonces,
No escuchen cualquier tontería que le ponen ahí, que le mandaron un link en las redes sociales. Ay, qué interesante, ¿no? Ah, de Chucuito, ¿no? Ay, ay, ah, así. Sí. Ah, ya, ya, ya. Sí, mira, claro, claro. Sí, 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 sí. Exactamente, ¿no? Wow, mira, qué bien, ¿no? Dios, que el Espíritu Santo le ilumina, ¿no? Sí, con la Biblia, está bien, ¿ah? De veras, es muy sencillo. Yo puse mi fe en Cristo como mi Salvador y yo soy salvo. No, y no es porque yo soy perfecto ni porque soy bueno. No, esa no es la razón. Yo soy salvo porque Cristo, Él hizo mi salvación y me la regaló. Él me salvó. No es que yo digo, yo no me quedo en el rato de la iglesia, yo no voy a quedar. ¿Por qué? Porque yo soy un buen cristiano, porque soy un cristiano fiel. No, esa no es la razón. La razón es que Cristo pagó mis pecados. Esa es la razón. Y yo he creído en Él. Se acabó. No es que yo sea un buen cristiano. Y por eso dices, ¿estás seguro que eres salvo? Están poniendo en duda la obra de Cristo. Yo creí en Cristo y Él me salvó. Se acabó, no hay más que hablar. ¿Ve? Pero algunos están todavía dudando porque le enseñan en las iglesias pentecostales, hermanito, pórtate bien, ¿ah? Porque si no, puedes terminar en el infierno, hermanito. Y el pobre hermano, su entendimiento se trastorna porque dice, verdad, si yo no soy fiel al Señor, me voy a quedar cuando venga la tribulación, otros se van a ir con el Señor, pero yo me voy a quedar. ¿Por qué? Porque no soy un buen cristiano. Y esa no es la razón. En realidad nadie es un buen cristiano. Para ser un buen cristiano tendría que dejar de pecar. Y la Biblia dice que no hay nadie que pueda dejar de pecar. Romanos 3:10, también primera de Juan dice, ¿no? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Pero también dice, si creemos en él y si confesamos nuestros pecados y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, la razón de que yo iré con el Señor no es de que yo sea un cristiano fiel. La razón es que Cristo tomó mis pecados en la cruz. Él pagó mis pecados, no yo. ¿No? Eso hay que entenderlo bien siempre. Mm, así no, sí, ¿no? Ah, sí. ¿El que fallece? Bueno, depende pues si fue creyente en Cristo o si no fue. No, no, no se puede hacer. Ah, sí, pues no, no, no le sirve de nada, en absoluto, no le sirve de nada. Sí. Pero miren la experiencia de mi la esposa de mi cuñado, ¿ah? Hace un mes falleció justo antes que viaje mi esposa, justo un día antes. Ella ya estaba muy grave, estaba muy mal. Y nosotros varias veces hemos ido, en dos ocasiones hemos ido con algunos hermanos, domingo en la tarde, y ella aceptó a Cristo.
Y cada vez que yo iba con mi esposa me decía, hazme orar, decía, hazme orar, hazme orar. Y cuando le ofrecieron, no sé qué le habían ofrecido, que venga un cura, y ella dijo, no, 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 yo ya no soy católica, así de frente le dije, no, no, no me traigan cura. Entonces ella es hija de Dios, aceptó a Cristo en los últimos días de su vida, pero está con el Señor. Sí, que si tú crees en Cristo, el que tiene a Cristo tiene la vida. Se acabó. No es porque fue una mujer buena, aceptó a Cristo, digamos, en los últimos dos meses de su vida, pero Cristo le salvó porque ella creyó en Cristo Jesús, ¿no? En una de esas veces que yo estaba, porque siempre al visitarle orábamos, me dijo él, cuando has venido la última vez no me has hecho orar, tú nomás has orado, me dijo, hazme orar. Así, así era Flores. No quiero curas, dijo, no, no, no traigan cura ni a mi entierro, nada, nada. No, pues sí sirve de nada. Sí, bueno. Bueno, un ratito. Sí, pues. Sí, pues. Sí. Sí, ¿no? Ah, sí.
Ah, bueno, hay que entender algo, ¿no? Que recuerdan ustedes en la parábola del trigo y la cizaña, Mateo 13, le preguntan los servidores al dueño del campo, le preguntan, ¿quieres que arranquemos la cizaña del campo? Él dice, no, no la arranquen. No vaya a ser que se confundan y arranquen junto con al arrancar la cizaña, no vaya a ser que arranquen también el trigo. Entonces Dios sabe quién es trigo y quién es cizaña. Nosotros no sabemos con exactitud, nos confundimos, pero ahora lo cierto es esto, ¿no? Bíblicamente. Si una persona puso su fe en Cristo y al poner su fe en Cristo fue salvo, recibió el Espíritu Santo, porque es una sola cosa simultáneamente, ¿no? Uno pone su fe en Cristo, si lo hizo con sinceridad, entonces el Espíritu Santo ha venido a vivir en esa persona. ¿Es un bebé en Cristo todavía? Claro, todavía es un bebé en Cristo. Pero al día siguiente, ¿qué pasó? Alguien le engañó, se fue por otro lado y, en fin, tuvo un camino de vida muy distinto. No importa qué camino de vida siga él después. El día tal, el día tal, de tal mes, de tal año, él recibió a Cristo, fue renacido, nació de nuevo, recibió el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque puso su fe en Cristo. No porque fue un hombre recto y verdadero, y no porque fue un cristiano fiel, sino porque creyó en Cristo. Esa es la única razón. La salvación no es por ser un cristiano fiel. La salvación es por poner mi fe en Cristo. Nada más. Entonces, si este hombre recibió a Cristo ese día, fue salvo, el Espíritu Santo vino a él, nació de nuevo. Si mañana se desvió y no aprendió a crecer en Cristo, no importa. Él ya es un hijo de Dios. Aunque no haya crecido espiritualmente, es un hijo de Dios. Sí, se desvió. Ajá, ajá, claro. Ah, sí, 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 sí. Sí, pues la única pregunta ahí es si es una persona renacida. Quiere decir, cuando uno es salvo, ha renacido, ¿no? Ha nacido de nuevo, Juan capítulo 3. Uno ha recibido el Espíritu Santo, entonces ya es un hijo de Dios. Por supuesto, es un bebé. Hoy día acepté a Cristo, todavía no entiendo casi nada, pero yo ya soy un hijo de Dios. ¿Qué suceda después? No importa, porque el día de hoy yo fui salvo. Si mañana me comienzo a desviar, no tiene nada que hacer eso con su salvación. La salvación no es porque él fue un cristiano fiel. La salvación es que porque él puso su fe en el Señor Jesucristo. Nada más, nada más. Puede ser que llegue a ser un cristiano muy fiel, puede ser que llegue a ser un pastor, muy bien. Puede ser que no crezca en Cristo, al contrario, se desvía por los caminos del mundo. No importa, porque la salvación no se la ha hecho Él, la salvación la ha hecho Cristo en lugar de Él. Ahora, usted menciona el caso de un amigo que recibió a Cristo, aceptó a Cristo. Ahí pueden haber dos cosas, ¿no? Una de dos. Una, que su conversión fue verdadera. Nació de nuevo, puso su fe en Cristo con toda sinceridad, nació de nuevo, ya es un hijo de Dios. Un bebé en Cristo, sí, pero ya es un hijo de Dios. El otro, y no crece nada porque no tiene interés, como vuelvo a decir, eso no tiene nada que hacer, ese ya es una persona salva. La segunda opción puede ser la siguiente. Él ha querido ser un religioso, ha tenido buena intención, ha dicho recibo a Cristo, pero no ha entendido, mejor dicho, nunca ha sido salvo. Ha venido al culto, le ha parecido muy bien, qué bonito, qué bonito. ¿Quieres recibir a Cristo? Sí, ya hace esta oración, hizo la oración. Hizo la oración, pero no entendió nada. ¿Se da cuenta? Hizo la oración que le dijeron, ora tú así, Señor Jesús, yo te recibo como mi Salvador, como mi Salvador. Repitió, pero no entendió.
no tiene fe verdadera porque solamente ha hecho algo que le digan, haz esto y nada más, pero no ha sido salvo, porque no ha puesto su fe en Cristo. ¿Por qué no ha puesto su fe en Cristo? Porque no ha entendido. Entonces, nunca ha sido salvo. ¿Se da cuenta? Una de dos cosas. No, no puede haber la mitad. O es hijo de Dios o no es hijo de Dios. O es trigo o es cizaña. No puede ser mitad trigo y mitad cizaña. Entonces, dos posibilidades, ¿no? Verdaderamente es un hijo de Dios, pero es un hijo de Dios infiel, desobediente, pero siempre es hijo de Dios. La otra posibilidad es, puede ser que vino porque le gustó mucho escuchar la predicación, le gustó mucho todo el ambiente, es muy amigo de Luis Galindo, pero no es salvo porque no entendió y no puso su fe en Cristo, nunca ha sido salvo. Claro, no ha recibido ninguna salvación. ¿Cómo se produce la salvación? Cuando yo entiendo, porque si no entiendo, ¿qué cosa voy a creer? Si no entiendo, ¿qué cosa voy a creer? Yo entiendo, mira, tú recibes a Cristo, Él pagó tus pecados, tú recíbele por la fe, tú cree en Él pagó tus pecados. Y cuando tú le pidas, Señor, perdona mis pecados, yo quiero vivir contigo, yo quiero ser un hijo de Dios. Entonces, posiblemente sí, aceptó a Cristo, creyó en Cristo, el Espíritu Santo le hizo nacer de nuevo al creer en Cristo, porque todo eso es simultáneo, es como un solo paquete, ¿no? Creyó en Cristo, se arrepintió, nació de nuevo, todo es una sola cosa. Y entonces ya es un hijo de Dios. Que crezca espiritualmente, ese es un tema aparte. De repente nunca crece espiritualmente, pero esa persona ya recibió salvación, ya nació de nuevo. Pero también puede haber la otra posibilidad. Esta persona no ha entendido. Por lo tanto, al no entender cómo es la salvación, pues no tiene fe verdadera porque nunca entendió nada. Simplemente hizo la buena intención de venir. Sí, me gusta el mensaje, qué bien, qué bien, qué bien, pero nunca ha sido salvo porque nunca ha puesto su fe en Cristo. Ha querido ser religioso, pero no ha puesto su fe en Cristo. ¿Se da cuenta de la diferencia? Es diferente. Una cosa es querer ser religioso, otra cosa es poner mi fe en Cristo. Son dos cosas distintas. Y posiblemente nunca ha sido salvo. Le ha gustado el ambiente de la iglesia, ha tenido la intención de ser un hombre religioso, pero nunca ha sido salvo. ¿Eh? Dos posibilidades. Y nunca puede ser mitad. ¿Sí? O bien es salvo, o bien nunca ha sido salvo. ¿Ok? Lo que pasa es que la enseñanza que reciben algunos de las iglesias pentecostales siempre es dañino porque yo he observado, por ejemplo, que algunos se han convertido al Señor, pero han estado años enteros en los testigos de Jehová. Así tenía el caso de un joven acá en Chosica, ¿no? Se convirtió al Señor, pero él había estado antes en los testigos de Jehová. Y toda su vida ese joven está atormentado con las ideas de los testigos de Jehová, que Cristo no es Dios, que el Padre y que el Cristo no, que Cristo es un hombre más. Todo el tiempo está atormentado con esas ideas, tanto le han hablado de esas cosas que son mentiras, que no puede sacarlas de su mente. Por eso uno tiene que ir a la Biblia, renovar su entendimiento con la Biblia. Y uno tiene que repasar esos versículos que dicen, de cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Y el Señor no dice, de cierto os digo que el que es un creyente, que el que es un cristiano fiel, que el que se porta bien hasta el final de su vida, tiene vida eterna. El Señor Jesús no dice así, lo que dice es que el que cree en mí tiene vida eterna. Y el problema es que uno está escuchando, recordando ideas que le han enseñado antes y nunca uno está fundamentado en la escritura. Ese es el problema. ¿Qué dice el Señor? El que tiene al Hijo tiene la vida.
Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Punto. ¿Tienes a Cristo o no lo tienes? No hay punto medio, ¿no? Bueno, entonces esto hemos visto, hermanos, ¿no? Ya hemos entendido, ¿no es cierto? Las 70 semanas de Daniel, ya hemos entendido más o menos, ¿no? ¿Lo hemos entendido? Hermano Luis, ¿lo entendió? ¿Sí? A ver, explícame un poquito, así rapidito. Sí, el decreto, sí. Dios le profetiza 490 años, ¿no? Al llegar, al transcurrir, ¿qué sucedió aquí? La crucifixión de Cristo, ahí, en ese punto, ¿no? Y los 7 años que faltaban, ¿qué pasó? Porque falta una semana. ¿Ah? No, al llegar a la crucifixión de Cristo, Dios hizo algo que Dios paró el reloj, es decir, el reloj de Israel, ¿no? Porque esta profecía no es para el mundo gentil, esta profecía es para Israel. Y el calendario de la profecía Dios lo congeló. Cuando el pueblo de Dios crucificó a su propio Mesías, Dios los congeló en el tiempo. Y en ese paréntesis, detenido el tiempo de Israel, ¿qué hizo surgir Dios, hermano? Cuando Dios, al transcurrir 69 semanas de años, 483 años, faltaban 7 años nomás, ¿no? Al llegar a este punto, el pueblo de Dios crucifica a su propio Salvador. Como resultado de eso, ¿qué hizo Dios con ellos? Los dejó en un rincón de incredulidad y congeló Dios el calendario para ellos. Y en ese tiempo congelado de Israel, ¿qué hizo Dios en medio de los gentiles? Ya no con Israel, sino entre los gentiles. ¿Qué hizo Dios? Déjalo al hermano que conteste. ¿No se acuerda? Mientras Israel está congelado en un rincón de incredulidad, ¿ah? Surge ya no en Israel, sino en los gentiles el misterio de la iglesia. ¿Por qué se llama misterio? ¿En qué momento estaba oculto eso de la iglesia? ¿Cómo se define un misterio del Nuevo Testamento? ¿Cómo se define en la Biblia un misterio? No revelado en qué momento. En el tiempo antiguo no fue revelado, pero a partir de la venida de Cristo, ahí sí es revelado, ¿no? Entonces la Biblia lo define como el misterio de la iglesia, porque los profetas antiguos nunca supieron nada de la iglesia. No está revelado en el Antiguo Testamento, el misterio de la iglesia. Ajá, claro, tampoco, todavía no, porque los evangelios están ubicados en el reino del Señor Jesús, no en la iglesia. Y ahora seguimos, hermano, ¿no? Entonces, ya usted dijo, ¿no? Mientras Dios detuvo el calendario de Israel, Dios entre los gentiles que hizo, hizo surgir el misterio de la iglesia, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa con la semana faltante, la última semana de Daniel? ¿Qué pasa con eso? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda esa semana que falta? Esos 7 años que faltan, ¿dónde quedan? ¿Dónde están? ¿No se acuerda? Hermana Leonor, ¿qué pasa con esos 7 años faltantes acá? Porque llegó 69 años hasta la crucifixión de Cristo, pero no se cumplió la última semana de 7 años. Entonces, ¿dónde está esa semana? Esos 7 años. Por favor, déjele contestar a ella, ¿no? La tribulación. Esos 7 años son los 7 años de la tribulación. Exacto, ¿ah? La tribulación es la última semana de la profecía de Daniel. ¿Ok? Ya. Entonces, ahora sí,
vamos entendiendo. Eso, para Israel, sí. Ah, sí, tómale foto. Sí, algo así, ¿no? Es cierto, sí, 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 sí. Es cierto. Tal vez no tanto que sea un castigo, lo que pasa es esto. Miren, vemos que la dureza de Israel en cuanto a su Salvador Cristo Jesús, ¿no? Esa dureza de incredulidad ha continuado por muchos siglos. Y ahora, a fin de que Israel se convierta a Cristo, no tanto para castigarlo, sino Dios le hace pasar a Israel el fuego de la tribulación, el fuego del sufrimiento, con una finalidad extraordinaria: preparar su corazón para convertirse a Cristo. Y entonces Israel, ¿en qué momento se convierte a Cristo? Fernando, ¿en qué momento Israel se convertirá a Cristo? Israel. Por favor, mire, cuando yo le pregunto, no estén contestando ustedes. Yo le preguntaba a Fernando, ¿en qué momento Israel se convertirá a Cristo, Fernando? Hermana Leonor, ¿en qué momento Israel se convertirá a Cristo? Al final de la tribulación, ¿no? ¿De qué manera se convertirán ellos a Cristo? Eso, millones en realidad, de un solo golpe, ¿no? ¿Cómo se convertirán, hermano Luis? Sí, pero ¿de qué manera, no? ¿Bajo qué circunstancia ellos se convertirán al final de la tribulación? No se acuerdan muy bien. Hermano Faustino, a ver, por favor, los demás, si yo le contesto, le pregunto al hermano, ustedes no contesten, ¿ya? Ok. Hermano Faustino, ¿cómo será la conversión de Israel? Ya hemos visto, ¿no? Como han dicho correctamente, al final de la tribulación. Pero ¿cómo será? Eso, cuando ellos vean en el último día de la tribulación. Vienen velos desde las nubes que baja para defenderlos a ellos de la aniquilación del anticristo que los rodea. Allí, al ver a Cristo, se convertirá. Qué diferente es de nosotros. Miren la diferencia. El Evangelio dice, cree en Cristo y serás salvo. Ahora ellos ven a Cristo y su fe se despierta recién al ver a Cristo, el mismo a quien ellos le crucificaron 2000 años atrás. Dice, Él es, nosotros le hemos crucificado y siempre ha sido nuestro Salvador, pero recién nos estamos dando cuenta. Y miren qué diferente, ¿no? La conversión de ellos que nosotros que somos de la iglesia. Y ahí, millones de judíos, de israelitas, bueno, ya no decimos judíos porque ya serán de muchas tribus, ¿no? Millones de ellos, al ver a Cristo bajar del cielo para defenderles de la muerte, porque el anticristo está a punto de destruirlos, ahí se convertirán a Cristo. Serán destruidos, dice la Biblia, con la espada de su boca, dice, ¿no? Allá, así. No, en ese caso todos van a creer. ¿Sabes por qué? Miren, miren lo que hace Dios. Escuchen. La pregunta ¿de quién fue? De Mario. La pregunta de Mario fue que como ellos habían crucificado a Cristo y la última semana faltante es la tribulación, su pregunta fue, entonces Dios los castigará a ellos en la tribulación. Bueno, mi respuesta ha sido esta, no, no tanto como castigo, sino Dios los hará entrar en la tribulación en un horno de aflicción. ¿Con qué finalidad? Preparando su corazón para conocer a Cristo, para convertirse a Cristo, preparando su corazón. Porque si ellos no atravesasen el fuego de la tribulación, no se convertirían a Cristo. En realidad Dios los hace pasar en aflicción por amor a ellos.
porque después de atravesar 7 años de terrible sufrimiento, recién su corazón está preparado para aceptar a Cristo. Y antes no. Los judíos el día de hoy son la gente más incrédula en el mundo entero. La gente más incrédula en Cristo son ellos, los judíos. Y eso es inexplicable porque ellos son el pueblo de Dios. Siguen siendo el pueblo de Dios. Dios sigue defendiendo a Israel, a su pueblo Israel. Pero ellos no lo entienden. La mayor parte ni siquiera creen en Dios, los judíos. Pero Dios cumple su promesa. Dios no es como ellos. Ellos son infieles. Dios no es infiel. Dios sigue amando a su pueblo Israel. Dios lo sigue protegiendo de los enemigos de Irán, que ahorita está armado queriendo destruir a Israel. Y todo eso muestra que la mano de Dios nunca los deja desamparados a ellos. Siempre Dios los protege. Siempre salen venciendo a sus enemigos. Porque Dios lo hace, no porque ellos lo hagan. Ellos ni cuenta se dan que es Dios el que los protege, ¿no? Pero decíamos entonces, ya, que por qué atraviesan un sufrimiento tan terrible en la tribulación los israelitas. ¿Por qué? Dios los está preparando para que puedan convertirse a Cristo. Porque si no pasaran esa tribulación tan terrible, su corazón nunca estaría listo para aceptar a su Mesías. Porque son muy duros, son muy incrédulos, por eso. Ah, sí, sí, tienes razón, sí, tienes razón. Tienes razón, es una disciplina de Dios, con el fin de que se arrepientan. Sí, de veras. Sí, sí, sí. Tienes razón, ¿ah? Eso no me había dado cuenta, es cierto. Dios los disciplina para arrepentimiento, sí, claro. Dios al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Sí, de veras, ¿ah? Es cierto. Claro, para el mundo entero, todo el mundo, sí. ¿Ah? Sí, sí, claro, la iglesia no. Una de las mejores explicaciones es esta. Si Dios ya nos ha perdonado completamente como hijos suyos, ¿qué sentido tiene castigar Dios a los que ya ha perdonado? Dios a nosotros, su amada iglesia, ya nos ha perdonado. Por lo tanto, Dios nos retira del mundo antes de descargar su castigo sobre este mundo. Porque la tribulación... ¿Ah? Eh, en qué sentido? Ah, sí, bueno, bueno, eso es cierto. ¿En qué sentido, no? Si un creyente, supongamos, una pareja de jóvenes cristianos, pongamos, ¿no? Los dos son hijos de Dios, estos jovencitos. Caen en fornicación, se arrepienten y Dios les perdona, pero va a venir una consecuencia de su pecado, va a venir una criatura y Dios les perdona su pecado, pero Dios no va a desaparecer esa criatura que está por nacer. Y esa criatura no viene normalmente cuando se casaron, viene de manera irregular como causa de la fornicación. Entonces, esa criatura no va a desaparecer. Esa es la consecuencia que usted dice, ¿no? La consecuencia de nuestro pecado. Ahí queda. Es como David. David, Dios dice, lo perdono, te perdono la vida, no morirás. Dios le dice a David, pero la consecuencia de tu adulterio va a ser esto y esto y esto y esto. Ahí está. Dentro de tu casa no se va a retirar la sangre de tu descendencia. Y ve, Dios le perdona la vida, pero la consecuencia de su pecado queda y no desaparece. Eso es lo que usted quiere decir, ¿no? Sí. Ah, ya. Ah, ah, sí, ¿no?
Ya. Ay, 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 ay. Ja. Ninguno de los, eh, ninguno de los dos está en la tierra, ni el cielo no está en la tierra. Peor no está el infierno, por lo que uno sufre acá en la tierra no es nada comparado con el infierno. El infierno es, dice en el libro de Hebreos, es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo, o sea, en el infierno. Es eterno. Y acá en la vida, ese sufrimiento de la vida no es nada comparado. Entonces esa frase no es cierta, pues, ¿ve? Porque el cielo no está acá, ¿no? Tampoco peor en el infierno. Sí, sí, somos salvos por la gracia. Así, sí, es cierto, sí. Y somos salvos por la obra de otra persona, no por nuestra obra. Somos salvos por la obra de Él, del Señor Jesús, no por nosotros, ¿no? Su salvación, miren esto, a veces se dice la doble imputación, se dice a veces. ¿Qué quiere decir eso? Imputar quiere decir echar la culpa. Entonces, a Cristo le fueron imputados mis pecados. Dios le echó la culpa a Él de los pecados míos. ¿Entendemos eso? Entonces, yo quedé libre de condenación porque mis culpas se las cargó otra persona, o sea, Cristo. Y en segundo lugar, la justicia perfecta de Él me fue atribuida a mí. Por eso se dice la doble imputación. Mis pecados le cayeron a Él. O sea, Dios, el juez supremo, hizo caer los pecados míos sobre Él. Pero en segundo lugar, la santidad, la justicia de Él, Dios la ha puesto sobre mí. Esa es la segunda parte. Yo soy santo no por mi justicia, yo soy santo por la justicia de Cristo. La justicia de Cristo Dios la ha puesto sobre mí. Y es por eso que yo soy santo. Y por eso en todo el Nuevo Testamento siempre dice, a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso, a los santos en Cristo Jesús en Corinto, a los santos en Cristo en Tesalónica, etcétera. Los santos de Dios. ¿De verdad soy santo? No, soy santo con la santidad de Cristo. No es mi santidad, es la santidad de otra persona. Dios la ha puesto, la santidad de Él, sobre mí. Dios me ha atribuido a mí la santidad de otra persona. ¿Bien? Bueno, muy bien, muy bien. Oraremos, ¿no? Para terminar. Señor, gracias te damos por cosas tan maravillosas que tú nos enseñas en tu palabra, Señor. Gracias por este hermoso grupo de nuestros hermanos en estas clases de la escuela pastoral. Gracias, Señor, te damos, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.